El cerebro humano es una de las máquinas más potentes y perfectas de la naturaleza, pero es fácilmente engañable. Ilusiones, estafas y trucos cambiaron para siempre el curso de la historia. Estas sugestiones son parte de nuestra vida cotidiana y de la historia de la humanidad. Sugestiones, la ciencia del engaño. La atención es uno de los factores clave para engañar al cerebro. Manipulándola podemos lograr resultados asombrosos. Pasamos por alto mucha de la información que nos rodea porque para nuestra mente es imposible procesar todos los estímulos. ¿Hasta dónde puede llegar la confusión cuando se manipula la atención? El próximo experimento nos permitirá comprobarlo. Para esta prueba te pediremos que cuentes la cantidad de pases que realizan los jugadores de playera blanca. La respuesta correcta es 10 pases. Pero, ¿no has notado nada inusual? ¿Seguro? ¿Has visto a la monja que pasó caminando por el centro de la escena? Esto sucede porque al fijar nuestra vista en un elemento, dejamos de ver lo que lo rodea. ¿Podremos engañar a más de 100 espectadores observando la prueba en vivo? ¿Lograremos realizar una sugestión masiva? La prueba consiste en algo muy sencillo. 2 equipos, uno blanco y uno negro, 5 jugadores de un equipo de básquet, y ustedes van a estar muy pendientes de los pases que haga el equipo de camiseta blanca. Eso es solamente lo que ustedes van a hacer. Vamos a prestar atención y después venimos con la siguiente parte. Ahora, un personaje vestido de negro pasará frente a ellos. ¿Se darán cuenta? ¿Fue? ¿Cuántos pases más o menos contaron? Sí. Correcto, fueron 25 pases en esta ocasión. Y ahora, vimos pasar al... Los espectadores no lograron ver al hombre disfrazado atravesando la cancha. ¿Por qué? No podemos enfocarnos en absolutamente todo, queda un espacio vacío del cual no tenemos ni registro de que haya sucedido. Hay miles y miles de bits de información todo el tiempo. No podemos manejarlos todos a la vez. No tendría sentido, no sería adaptativo. Vamos a repetir la prueba, pero esta vez ellos saben que en el fondo están pasando cosas extrañas. ¿Lograrán ver al pingüino? ¿Y qué pasará entonces? Bien, esto estuvo chévere. ¿Cómo nos fue? ¿Alguien vio el pase que le hicieron a un pingüino? Sí. Pero ahora, una pregunta. ¿Cuántos pases hicieron? 25. Pues, señores, fueron 30 pases. Súper genial, pero vi pasar el pingüino, pero jamás pude contar cuántos pases fueron. O sea, si daba con una cosa, no daba con otra. Vimos el pingüino, pero se nos perdían los números. Ahora todos estuvieron atentos al pingüino que pasó, pero nadie pudo contar la totalidad de los pases que hizo el equipo blanco. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurre el fenómeno de ceguera atencional? Cuando fijamos nuestra atención, cuando nos enfocamos en algo en particular, el resto del mundo desaparece. Acá estamos haciendo un extremo del experimento de ceguera atencional. Estamos centrados en la consigna que nos dieron, la orden de contar los pases de un equipo de básquet. Nos lo tienen que demostrar pasando la película en cámara lenta o de alguna manera para que realmente nos convenzamos de que eso ocurrió. En la vida real, en la vida cotidiana, pasa en forma permanente. Cuando uno se enfoca en algo, el resto del mundo pierde atención, desaparece. La ceguera disatencional ha sido determinante a la hora de conseguir triunfos militares. Distraer la atención hacia un lugar y que el ejército avance por otro fue una de las estrategias más utilizadas. Tanto es así que en una de las guerras más famosas de la historia griega, fue una distracción la que logró hacer caer a la poderosa Troya. En plena guerra con los troyanos, los griegos escondieron sus naves simulando una retirada. Pero antes, construyeron un caballo gigante de madera donde ocultaron a parte de su ejército y lo abandonaron frente a los muros de la ciudad. El caballo de Troya, yo creo que ha sido uno de los engaños más inteligentes, ¿no? Porque recordemos que los troyanos eran un pueblo que era especialista en cuidar caballos.
llegan y encuentran, después de una aparente victoria, esta monumental estructura de madera, evidentemente ellos creen que es una especie de regalo de los dioses. Entonces, decidieron quedarse con el ídolo como trofeo y lo introdujeron en la ciudad. Por la noche, los guerreros que iban dentro del caballo salieron de su escondite, abrieron las puertas de la ciudad y dejaron entrar a todo el ejército griego, quienes traspasando los muros aniquilaron a los troyanos. La entrada final que les permitió a los griegos acabar con esa guerra de tanto tiempo que tanta muerte trajo para ellos. La famosa historia del caballo de Troya es un ejemplo de cómo la ceguera disatencional fue clave para ejecutar un engaño. Cuando prestamos atención a una cosa, nos perdemos otra, y esto puede ser usado en nuestra contra. Ahora veamos un ejemplo más actual de cómo funciona. Ezequiel es ilusionista y sale a la calle para comprobar si podemos hacer foco en dos puntos diferentes al mismo tiempo. Hola, ¿conocés la telequinesis vos? ¿Más o menos sabés lo que es? Un poco. Es cuando el mago dobla cosas con la mente. Mira, quiero que revises la cuchara para que te fijes que no tiene nada. Primero realizará un truco de magia para despertar la curiosidad del participante. Solo concentrarse un poquito y mira acá. Y fíjate cómo lentamente... 90 grados. Logró captar su atención y ahora probará si al enfocar en un objeto se pierde de vista el resto. Yo me paro, elegís la carta y empezamos. Ahí, quiero que agarres la carta. ¿Cuál es la carta? Móstramela, sí. Es el 6 de trébol. ¿Se ve clarísimo el 6? Ahí se ve. Perfecto el 6. Bien, haz una cosa. Necesito que te acuclilles un poquito. Eso, un poquito más. Y que levantes un pie si podés. Aquí es cuando, aprovechando la distracción, cambia la carta. Levanta un pie y tapa la carta. Y en ningún momento saques el pie de la carta. Poné los dedos así, Acá tengo un papel higiénico, esto ponelo en el medio. El mago incorpora un rollo de papel higiénico que le servirá para que el truco tenga un final inesperado. ¿Alguna jugaste? Si yo la mezclo, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo? Muy bien, es muy fácil así, ¿no es cierto? Pero si yo la agarro, la dejo, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo? Abajo. Muy bien, la seguiste. Si yo agarro la bolita, la dejo, la soplo, ¿dónde está? Abajo. No. Se fue. No te preocupes, mira, el problema es el tamaño, así que lo vamos a hacer un poco más grande. Lo vamos a hacer bien fácil. Ahora sí, palito, si yo mezclo, ¿dónde está la bolita? ¿Arriba o abajo? Ahora hará que su víctima focalice en un solo punto. El participante presta atención solo a las manos del mago, sin ver que en realidad arroja las bolas de papel por sobre su cabeza. ¿Arriba o abajo? Se fue. Para él, el bollo de papel simplemente desapareció. Veamos qué sucedió con la carta. El 6 de trébol, ¿te acordás? Fíjate que acá tengo nada más una carta y nada menos que es el 6 de trébol. Pero pará, ¿qué estás pisando vos si acá está el 6 de trébol? No hay nada en las manos. Y acá siempre hubo unas de corazones y nunca estuvo el 6 de trébol. Probemos con algunos participantes más. Alto. Ahí, agarras la carta. Se vea clarísima la carta. ¿Cómo era tu nombre? Augusto. Necesito que levantes tu pie, por favor. Tápalo. Es importante que en ningún momento yo te pueda sacar la carta que vos tenés ahí. Poné los deditos así, Vanessa. Ahí está, ponés acá. Esto bien pegadito acá, no te muevas, es muy peligroso. Arriba o abajo, ¿dónde está? Es muy fácil, ¿no es cierto? 1, 2, 3, ¿dónde está la bolita? Arriba o abajo. Arriba no, abajo tampoco, desapareció. 1, 2, 3, ¿dónde está la bolita? Arriba o abajo. Se fue. 1 a 1, todos reaccionan igual. El truco continúa y el objetivo ha sido demostrado. La realidad se construye a partir de lo que observamos. Al enfocar en un solo aspecto, perdemos de vista parte de lo que ocurre y, por lo tanto, generamos una nueva percepción. Pero no es una carta cualquiera. Me dijiste el 7 de trébol, ¿no es cierto? Fíjate, quiero que la saques vos mismo y que des vueltas y ahí está. 10 de trébol y acá está el 10 de trébol. Pero pará, ¿qué tenés abajo de tu cola? Levántate, mostrarle al mundo, mostrarle a la cámara que tenés un comodín, siempre tuviste un comodín y nada más que el comodín. Muchas gracias. En sus inicios, los hombres primitivos utilizaban la capacidad de atención para sobrevivir, cazar su alimento, protegerse de los peligros y buscar pareja.
En la actualidad, estas mismas funciones persisten y son fundamentales, aunque se utilizan con otros propósitos. Podemos enfocarnos en algo y seguramente vamos a rendir mucho mejor en eso. Si nos centramos en hacer un trabajo, en hacer algo que nos requiere muchísima capacidad de atención, esta ceguera ayuda a que lo realicemos de manera más eficiente y en menos tiempo. Quienes saben aprovechar al máximo el poder de la distracción son los estafadores. En el siguiente timo, veremos cómo un hombre se vale del cambio de atención para realizar un fraude. Un comprador se acerca a una tienda y observa diferentes artículos. Realiza algunas preguntas, nada inusual. Es más agradable que el promedio de los compradores. Finalmente se decide por un sombrero. Cuesta $15. Como no tiene cambio, paga con un billete de 100. Ella acepta el dinero y le da el vuelto exacto. Hasta aquí, una venta normal. Al salir de la tienda, el comprador recuerda que tiene sencillo y regresa, demostrando ser muy considerado. Entrega los $85 del cambio recibido, más los 15 de la compra. Y la vendedora le devuelve su billete de 100. Segundos después, ella se da cuenta de la trampa en la que ha caído. Todos los billetes son falsos. La atención de la vendedora estuvo dirigida al billete de mayor valor. Por eso recibió los papeles falsificados sin dudarlo, mientras le agradecía al ladrón por su buena voluntad. Observa esta imagen. ¿Cuál crees que es el más pequeño de los bailarines? Sugestiones. La ciencia del engaño. Observa esta imagen. ¿Cuál crees que es el más pequeño de los bailarines? Seguramente hayas pensado que el bailarín de la derecha es de mayor tamaño que el resto. Sin embargo, todos son iguales. La falsa impresión es consecuencia del efecto que crean las líneas del fondo, pero desaparece cuando se las quita. Este es uno de los principios fundamentales de la perspectiva en la pintura y el dibujo. El sentido del gusto envía estímulos al cerebro y participa en la digestión. Aunque funciona igual en todos los seres humanos, la cultura y las experiencias personales son muy importantes en su construcción. Veamos si podemos manipular el gusto de un niño y su rechazo por las verduras, utilizando el color y algunas técnicas de marketing. Primero, les daremos vegetales cocidos, tal como los conocen. ¿A vos qué te gustó? Nada, porque me dio que no lo probé. Un gusto raro, pero no me gustó nada. La idea de que los niños los rechazan parece confirmarse. Pero ¿qué sucederá si modificamos los colores originales de los vegetales? ¿Lograremos cambiar sus elecciones? Este es el que más me gusta. El más frío el día antes y ahora el más rico. Parece que los niños han encontrado diferentes sabores. Sin embargo, lo único que hicimos fue cambiar la apariencia. Los colores divertidos disfrazan lo conocido y lo vuelven más amigable. Pero las verduras siguen siendo verduras. Los estudios de las neurociencias indican claramente que si nosotros modificamos ciertos colores puede incluso interpretarse de forma distinta el sabor, el olor y la experiencia. Con los colores estridentes, llevamos los vegetales a un ámbito lúdico, que es donde los niños se sienten más seguros. Pero, ¿solo los colores de los alimentos pueden sugestionarlos? Ahora, les daremos las mismas papas fritas servidas de 3 maneras distintas. En un plato, en un cono común y en la famosa caja roja. ¿Por qué eligen las del envoltorio rojo? ¿Y cuál les gustó más? Estas. Lo eligen porque lo conocen y saben que les gusta.
Los niños han estado acostumbrados a ver dentro de los comerciales, todo este tipo de programaciones que se le ha hecho, que las patatas deben ir en la cajita y saben deliciosas como se han visto y como lo han publicitado y promocionado. Por eso el color rojo es el que despierta el hambre. Hemos visto que se puede influir sobre el gusto según las diferentes opciones que se nos presenten. Las desconocidas nos incomodan, por eso tendemos a preferir lo conocido, que nos hace sentir más seguros. Los seres humanos nos agrupamos por similitudes, que sirven para reforzar nuestra estima, diferenciarnos y discriminar positiva o negativamente a otras personas y grupos. ¿Puede este fenómeno influir sobre nuestras decisiones sin que lo notemos? Para comprobarlo, hemos buscado la complicidad de una agencia laboral que tiene anuncios de varios puestos. Los perfiles solicitados son muy diferentes entre sí. Un analista administrativo, una persona para mantenimiento y un mensajero motorizado. Contamos con 3 cómplices que representan al estereotipo de cada trabajador y fueron ubicados de manera que queden separados entre sí. Ahora, observaremos dónde se sientan los convocados a medida que van llegando. La primera víctima viene a una entrevista para el puesto administrativo. Elige un lugar de la recepción en donde parece sentirse cómodo. La segunda víctima viene por el puesto de mensajero motorizado. No duda un instante y se queda junto a su par. Parece que le genera confianza y se ayudan mutuamente. Aparece la primera postulante para el empleo en mantenimiento. Hola, buenas tardes. Voy a pedir por favor que me completes la información. Contra todo pronóstico, la administrativa se ha sentado junto al personal de mantenimiento. Ahora se levanta a buscar una lapicera. Sí, disculpame. ¿Volverá a su sitio? Parece que no. Continúan llegando postulantes. Cuando se sienten identificados, interactúan y adquieren comportamientos de grupo. Normalmente las personas demoran 7 segundos en causar una buena o mala impresión. Si yo veo que sus características son positivas para mí, si habla como a mí me gusta que hablen, como si se viste como a mí me gusta que se vistan y todo esto, armo entonces una idea, como una preconcepción de lo que la persona es, cómo debe actuar, su personalidad quizás. Eso es lo que es un prejuicio. Ingresa una administrativa más, pero prefiere quedar separada junto a sus pares en lugar de sentarse, en el único asiento vacío. En apenas unos minutos hemos logrado observar cómo cada grupo se ha ordenado por sí mismo, inducidos por la sola presencia de nuestros cómplices. ¿Por qué actuaron de esta manera? La pertenencia a un grupo nos da seguridad y mejora nuestra capacidad de actuar. Existen grandes acontecimientos históricos que son ejemplo de lo que se pudo alcanzar justamente porque los protagonistas se agruparon con un objetivo en común. Si Bolívar, O'Higgins y San Martín no se hubieran identificado en un mismo grupo, la historia de América del Sur podría haber sido otra. Ellos pertenecían a la logia Lautaro, que tenía como objetivo liberar a la América colonial del Imperio Español. Una logia que decía pensar la Constitución ya sin la corona. España nos ha dejado pensarla para América. Para poner en marcha este plan, sus miembros ocuparon cargos principales en los gobiernos. En las Provincias Unidas del Sur, los integrantes de la logia llevan a cabo el Plan Continental de José de San Martín, declarar la independencia, crear un ejército para cruzar los Andes y junto a Bernardo O'Higgins, liberar Chile y luego Perú. Mientras tanto, Simón Bolívar, la otra pieza clave de la logia Lautaro, liberaba Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador. El americanismo entonces se convirtió en una suerte también de pandemia identitaria y crearse una identidad por oposición a lo que éramos. Construir el concepto de americano. En el año 1824 concluyen el plan.
cuando consiguen liberar el interior del Perú y Bolivia, que era lo último que les quedaba. La Logia Lautaro sirvió entonces como un ámbito de planificación y pertenencia para todos estos hombres que no lo habrían podido conseguir solos. Ser parte de un grupo les brindó la seguridad necesaria para que sus planes puedan plasmarse de manera concreta. Observa esta imagen con un solo ojo durante 10 segundos. ¿Puedes ver cómo desaparece la mancha gris que rodea al punto negro? ¿Por qué sucede? Sugestiones. La ciencia del engaño. Observa esta imagen con un solo ojo durante 10 segundos. ¿Puedes ver cómo desaparece la mancha gris que rodea al punto negro? Esto ocurre porque el ojo necesita variaciones de forma y luminosidad más intensas que las que presenta la mancha, y por eso la vemos desaparecer. La mente es muy poderosa, pero se puede manipular de diversas maneras. La siguiente cámara oculta nos permitirá comprobar cómo nuestras reacciones pueden ser dirigidas. Solemos creer que ante una situación de injusticia nos involucraremos. ¿Será así realmente? En este bar se encuentra nuestra víctima, que disfruta un buen momento con sus amigos. Nuestro cómplice entra en escena. Todos serán testigos de un robo que ha sido planeado para ver cómo reaccionan las víctimas. Ellas son las únicas que desconocen que se trata de una farsa. ¿Actuarán para evitarlo? Tengo ganas como de una cerveza, pero no sé. ¿Tú vienes con las dos personas que estaban acá hace un momento? No. ¿Por qué? Ellos no dejaron dinero encima de la mesa, ¿no? No, Perdón, no sé. ¿ustedes vieron a las dos personas que estaban acá sentadas? No, ¿No? ¿Tú no venías con ellos? Acabas de... Todos han observado la situación. Como los cómplices no reaccionaron, la víctima tampoco. ¿Por qué? El efecto espectador ocurre cuando, en vez de actuar y ser partícipes, se quedan contemplando la escena, esperando que otro haga algo. Entre más gente hay, menos personas se involucran para ayudar a alguien. Eso está totalmente estudiado. Es un proceso de conducta social que tenemos los seres humanos. Veamos si todas las víctimas actúan del mismo modo ante el hecho delictivo. Parecen haber notado lo que pasó. Los vemos incómodos, pero sus acompañantes continúan hablando con naturalidad. ¿Qué pasa? Yo creo que no pagaron la cuenta. ¿No pagaron o qué? Disculpen, ¿y ustedes no se dieron cuenta si de verdad pagaron? No, ni idea. ¿Ni idea? Evidentemente, el contexto los condiciona y no actúan. Pero de principio, si nosotros vemos un asalto, no queremos ser involucrados directamente. Si ya vemos que alguien lo hace, entonces en segundo o tercer término, si es posible hacerlo. Generalmente, frente a este tipo de situaciones, los espectadores observan las reacciones de los demás para determinar si es necesario intervenir. Un factor social implica claramente que desde el punto de vista, digamos, inmediato, el ser humano, entre más haya, menos se involucra. Existen muchos ejemplos de la influencia del efecto espectador a lo largo de la historia. La crisis del 30 es uno de ellos. Antes de que cayera la bolsa de Wall Street, los involucrados tal vez podrían haber hecho algo para evitar el crack. Pero como todos esperaron que alguien más actuara, nadie lo hizo. La crisis
provoca por una burbuja de excesiva confianza en la valorización de las acciones que llega más allá de su límite natural y lógico. Una de las causas de este quiebre está relacionado con el deterioro en el intercambio económico entre Europa y Estados Unidos. El verdadero problema comienza cuando Europa restablece su propio sistema de autoabastecimiento. En ese momento es cuando Estados Unidos está en un problema porque no puede detener la producción, no puede quizá dejar de hacer creer que su economía es una economía triunfante, y en el momento en el que ellos creen que su economía es triunfante, los hombres comienzan a invertir en la bolsa creyendo que la bolsa se está llenando de dinero, pero en realidad la bolsa se está llenando de pura especulación. El 23 de octubre de 1929, las cotizaciones registraron una pérdida de 18 a 20 puntos, y a partir de allí comenzó una crisis económica que afectaría prácticamente a todo el planeta. La ruina financiera llevó a una crisis social y a una ola de suicidios. Pero, ¿por qué nadie actuó para revertir esta situación? De hecho, hubo personas que lanzaron la voz de alerta, pero fueron inmovilizados, fueron despreciados, no fueron atendidos, no fueron escuchados, fueron vilipendiados, por decirlo de alguna forma. La política liberal del gobierno de los Estados Unidos asumió que era el mercado quien debía regular su propio comportamiento. Pero este método falló, y el efecto espectador colaboró para que llegara la debacle. Si alguno de estos grupos económicos hubiese manifestado una alerta a este afán de inversiones, si hubiese dicho alto que nos puede ir mal, la sociedad hubiese parado un poco para evitar la catástrofe que anunciaban. ¿Cómo se explica este tipo de comportamiento masivo? Los humanos tendemos a actuar de la misma manera que la mayoría, incluso modificando nuestras opiniones según lo que piensan nuestros pares. Así, sentimos seguridad y disminuyen los conflictos con quienes convivimos. Este es un comportamiento de manada y funciona de manera similar a lo que ocurre con otros ejemplos de la naturaleza. Observa fijamente esta imagen. ¿Ves los círculos moverse? Sugestiones, la ciencia del engaño. Observa fijamente esta imagen. ¿Ves los círculos moverse? Estas ilusiones evocan la percepción de movimiento aparente, a partir de imágenes fijas, miradas desde nuestra vista periférica, y cuanto más movemos los ojos, más se mueven los círculos. El cerebro cuenta con mecanismos que favorecen la imitación de comportamientos. Como vivimos en sociedad, algunos de ellos pueden influir para que reaccionemos de modo reflejo ante lo que sucede a nuestro alrededor. Con esta experiencia, veremos si lo que hacen los demás puede influir en nuestra conducta. ¿Hemos logrado que bosteces? El bostezo es un acto reflejo y probablemente sea una huella de nuestros orígenes más remotos. Ellos son nuestros cómplices. Y él es la víctima. Observa cómo le transmitimos el bostezo. Veamos ahora qué sucede en una parada de autobús. Bostezar es un mecanismo que tenemos incorporado y podría tener que ver con la supervivencia.
Aquí hay varios aspectos. Uno, desde el imitar a otra persona un cierto aspecto de comportamiento. Cuando uno lo está observando, tiende uno a mandar información y a recibir información. Algunas teorías afirman que sirve para sincronizar el comportamiento anímico entre animales. En forma similar al aullido de los lobos, emitiría una señal de cansancio hacia otros miembros del grupo, para sincronizar los patrones del sueño y los periodos de actividad. Y entonces yo veo que el otro bosteza y también bostezo, por esta cuestión de igualación al otro. La propagación de los bostezos es un éxito. Nadie pudo resistirse. ¿Qué sucederá con la risa? ¿También podrá contagiarse? Nuestros cómplices entran en otra tienda. ¿Podremos contagiar la risa? Esto depende primero de neuronas en espejo, que son neuronas que copian conductas sin que tú pongas ningún elemento lógico y congruente para poder estar sincronizando eso. Naturalmente, nosotros los seres humanos lo tenemos, pero este es un procesamiento, estas neuronas en espejo, de socialización. Somos seres sociales y por ello imitamos a otras personas. No lo hacemos de manera consciente, pero esta característica nos ayuda a convivir en sociedad, incluso a tener otro tipo de comunicación con nuestros pares. Sin embargo, algunas veces la imitación ha tenido consecuencias catastróficas. En 1910 ocurrió una de las imitaciones de conducta más trágicas del siglo XX, cuando el paso del cometa Halley generó una ola de paranoia tal que causó cientos de suicidios. Había un basamento de cierta lógica, que un cometa podía colisionar con la Tierra o que podía provocar, digamos, era físicamente posible. Y la difusión masiva de información era muy limitada, a muy pocos canales. Entonces, lo que se dijera repetidamente en uno de los pocos y exclusivos canales de comunicación podía tener un asidero. Por ese entonces, la población relacionaba a los cometas con grandes males o augurios de cambio, creencias que han perdurado en algún sector de la sociedad hasta nuestros días. El 18 de mayo de 1910 retorna el cometa Halley y con él vuelven las supersticiones. El rumor de que su cola compuesta de gases letales cubriría la Tierra se esparció rápidamente. Muchos anunciaron el fin de los tiempos y en una parte de la sociedad, especialmente en las grandes ciudades, se contagió el pánico. El miedo se propagó y produjo más de 400 suicidios. Pero el cometa siguió su camino, alejándose de la Tierra sin haber representado una amenaza jamás. Hoy me parece que sería casi imposible un fenómeno de este tipo, un fenómeno de convencimiento masivo a través de un hecho que no fuera probado científicamente. Porque hay mucho más acceso, no voy a descubrir la pólvora, el acceso a Internet genera la democratización de la información. Si bien el contagio relacionado con compartir supersticiones es propio de los seres humanos, los animales también poseen un circuito que les permite imitar comportamientos. Hace unas pocas décadas se descubrió un grupo de neuronas en el cerebro de animales de laboratorio primero, primates en particular, y de humanos después, que se activaban cuando uno veía determinada acción en otro o incluso determinada emoción en el otro. No solamente eso, generaban una cierta necesidad de imitación de lo que estaba haciendo el otro. Son las famosas neuronas espejo. Son las responsables de que, por ejemplo, podamos emocionarnos en el cine. Estamos a alguien que está pasándola bien o alguien que está sufriendo, estamos viendo, y de pronto nos pasa eso a nosotros. También puede ocurrir que imitemos algún comportamiento motor casi sin darnos cuenta. Y eso también sería responsabilidad de las neuronas espejo. Hay quienes dicen que las neuronas espejo son también la fuente o la base de la empatía, de poder sentir algo por el otro. Es una especulación, pero podría ser algo cierto que en nuestro cerebro se guarden las semillas de algo tan interesante y tan profundamente humano como la empatía y sentirse bien por el otro. La razón por la que nos conectamos con otros seres humanos puede relacionarse con la existencia de las neuronas espejo, que hacen posible el aprendizaje por imitación, una de las formas más básicas que tiene nuestro cerebro para asimilar información.
Observa esta imagen con atención. ¿Cuál de los círculos centrales es de mayor tamaño? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Sugestiones, la ciencia del engaño. Observa esta imagen con atención. ¿Cuál de los círculos centrales es de mayor tamaño? ¿El de la izquierda o el de la derecha? En realidad, no hay uno más grande que otro, sino que ambos tienen el mismo tamaño. Este efecto se produce porque nuestro cerebro calcula las dimensiones de un objeto en relación a los elementos que tiene cerca. El poder de las sugestiones es ilimitado, y muchas veces los hombres utilizaron este conocimiento para lograr resultados increíbles, que terminaron cambiando el curso de la historia. En la Segunda Guerra Mundial ocurrieron hechos sorprendentes donde se buscó sacar ventaja, apelando a la imaginación. En 1943, unos pescadores españoles dieron con el cuerpo de un oficial naval británico. Tras rescatarlo y arrastrarlo a la costa, observaron que llevaba gran cantidad de artículos personales. Su nombre era William Martin y era al parecer un oficial naval. Los pescadores concluyeron que el cuerpo alcanzó la costa arrastrado por las corrientes marinas. La noticia llegó a oídos de Adolf Klaus, un espía nazi despiadado y con acceso total a los altos mandos del Tercer Reich, que operaba en Huelva, España. Eficiente como era, se dirigió a la costa para analizar personalmente qué había ocurrido y averiguar quién era William Martin. Tras revisar minuciosamente la información, Klaus determinó que el oficial había sufrido un accidente aéreo y había encontrado la muerte en las aguas del Mediterráneo. Los indicios encontrados señalaban que William Martin había nacido en Cardiff. Aparentemente, su vida era ordinaria. Parecía ser un fumador empedernido y tenía una novia, Pamela. Además, el espía nazi encontró en el cuerpo información fundamental que podía cambiar el curso de la guerra. Al momento de morir, William Martin llevaba una nota oficial dirigida a Harold Alexander, un importante general británico. Allí se revelaban planes de un ataque. Se realizaría una operación conjunta entre Estados Unidos y Gran Bretaña para invadir Cerdeña y Grecia desde el norte de África. También se informaba que la operación en Sicilia era una artimaña para distraer al ejército nazi. El Tercer Reich parecía tener entonces la clave para tomar ventaja y vencer a los aliados. Rápidamente aprovecharon la información y fortalecieron los frentes en Cerdeña y Grecia, descuidando las defensas en Sicilia. Sin embargo, allí fue justamente donde desembarcaron los aliados el 10 de julio de 1943, y al no encontrar resistencia, pudieron tomar muy fácilmente un territorio de vital importancia. Pero, ¿qué había pasado? Ewen Montagu, un oficial de la inteligencia naval británica, había sido el cerebro detrás de esta operación. Él mismo lo confesó en un libro, años después de terminada la guerra. El cadáver hallado en España había sido lanzado desde un submarino cerca de Huelva. Sabían que allí operaba Klaus, el espía alemán que tenía llegada en los altos mandos nazis. Fue el mismo Montagu quien redactó las cartas de Pamela, la supuesta novia, e inventó la comunicación oficial revelando el falso plan para atacar Cerdeña y Grecia. Todo había sido un engaño. Los aliados ganaron la guerra. Y el cuerpo que descansa hoy en el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad de Huelva perteneció a un vagabundo, porque William Martin nunca existió realmente. Los seres humanos creemos controlar todo lo que pensamos y hacemos, pero somos vulnerables a las sugestiones.
Tenemos una gran capacidad para hacer foco, pero podemos perder de vista el fondo y no registrar lo más importante. El temor nos influye y llegamos a hacer cosas impensadas. El contexto altera nuestras conductas y logra modificar la voluntad. La mente humana es asombrosa y constantemente aprende del entorno. Sin embargo, esta inigualable herramienta a veces falla en su lectura de la realidad, y es allí cuando actúa el poder de las sugestiones, la ciencia del engaño.